Hola amigos, bienvenidos un día más a La Ventana Azul, un canal de historia, arqueología y viajes. ¡Comencemos! Si os pregunto cuántas colinas tenía la antigua Roma, ¿me sabríais responder? Dame las manos, hermano Cicerón. Si una paloma muere en Aventino, yo me entero. Pues 7 de toda la vida. Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. 7. Pero, ¿y si os digo que había una octava un tanto particular? Hoy os voy a hablar del Monte Testacho, un tesoro de arqueología que no os podéis perder. Es el vertedero conocido más grande del mundo antiguo. Pero algunos dirán, en las civilizaciones antiguas no contaminaban. No había plásticos, ni fábricas, ni transportes contaminantes como tenemos nosotros. Pero no es así. Es cierto que su actividad no tenía tanto impacto en el medio ambiente como la nuestra en los últimos siglos. Pero también crearon basureros y vertederos para depositar sus desechos. Ha dicho que estaba en gestión de desechos. En medio ambiente. Por ejemplo, los concheros de la prehistoria, que eran los restos de las buenas mariscadas que se pegaban en esa época. En algunas cuevas incluso se han encontrado hasta 3 metros de altura de estos residuos, así que imaginaos cómo debía oler la cueva. A día de hoy, estos residuos se convierten en una fuente de información valiosísima para los arqueólogos, ya que nos ayuda a comprender cómo se vivía en otras épocas. El Testacho se encuentra cerca de la zona portuaria del río Tíber, por donde llegaban partes de las mercancías, es decir, a las afueras de lo que fue la ciudad antigua, junto a la tumba con forma de pirámide de Cayo Cestio. El monte Testacho es lo más parecido a un vertedero actual, aunque en él solo se depositaron ánforas oleicas. Aceite de oliva en casa de toda la vida. Parece ser que estas ánforas, al contener aceite, no se podían reutilizar como otras que portaban grano o vino. Si habéis visitado una ciudad romana, sabréis que cuando los romanos se proponían hacer algo, lo hacían todo muy organizadito, y el monte Testacho no era la excepción. Cuando las ánforas se vaciaban en la zona portuaria, se trasladaban al monte Testacho. Allí se rompían y se depositaban. Además, se les arrojaba cal, que acababa con el mal olor a aceite rancio. Y aunque ellos no lo supieran, también evitaba la proliferación de microbios. Aproximadamente entre los siglos I y III después de Cristo, los romanos fueron depositando en una planicie ánforas de forma estructurada y organizada hasta crear una colina artificial que hoy se levanta con 35 metros de altura y ocupa un área de 20.000 metros cuadrados, conteniendo los restos de cerca de 25 millones de ánforas. Curiosamente, la mayoría de las ánforas provenía de la Bética, es decir, la actual Andalucía. Estamos hablando de un 85%, mientras que el resto provenían de la costa norteafricana. Vamos, que en la capital del imperio lo que se consumía era el aceite hispano y ya en esa época éramos los mayores productores de ese oro líquido. Aceitunero altivo, decidme en el alma quién levantó los olivos. Ya que también proveíamos a Germania o Britania. Y me preguntaréis, ¿cómo los arqueólogos sabían esto? Pues gracias a los primeros estudios que inició Heinrich Dressel en 1873 y que han continuado hasta la actualidad en el monte Testacho. Dressel hizo una clasificación tipológica muy rigurosa de las ánforas romanas y observó que la mayoría que aparecían en el monte Testacho
eran de forma esferoide, y las denominó como tipo 20, hoy conocidas como Dressel 20. Pero la clave estaba en que muchas portaban inscripciones pintadas o estampadas que nos hablaban de los trámites que había pasado el producto hasta llegar a la capital. Vamos, la etiqueta de toda vida que podemos encontrar en un producto. Ahora bien, las inscripciones eran difíciles de comprender, ya que venían abreviadas. No os penséis vosotros que habéis inventado ahora las abreviaturas para el WhatsApp o los SMS. Los romanos ya las usaban, y eso ha hecho también que para nosotros sea difícil comprender qué querían decir. Estas inscripciones indicaban de forma abreviada el contenido de la ánfora, el peso del recipiente vacío y lleno, la fecha de expedición, el nombre del alfarero, del transportista, de los productores, el origen de la ánfora e incluso datos de control aduanero y fiscal. Gracias al Monte Testacho, si encontramos una ánfora similar en un yacimiento romano, podemos establecer la cronología y el origen de ese producto, como en el caso que os he comentado antes, de Germania y Britania, que nos dan a entender que el aceite llegaba hasta el limes. Pero además nos habla de que el Imperio Romano tenía una red de comunicaciones y comercial que funcionaba muy bien para que llegaran estos productos a otras partes del imperio. A día de hoy, un equipo español, el CEIPAC, sigue excavando en el monte Testacho, poniendo en relación la información que saca de ese yacimiento con la de los alfares romanos descubiertos en la Bética. También interpretando la sucesión de las descargas de material en el monte Testacho para llegar a comprender cómo se hizo el monte y su lógica organizativa. Por el momento han descubierto 3 zonas de descarga. Una primera, que sería la más importante, que empieza en el reinado de Augusto y terminaría en el 161 después de Cristo. Le seguirían otras 2 de menor dimensión que continuarían en los años sucesivos. La segunda hasta el 223 y la tercera continuaría a partir de esa fecha hasta el 257, pero está muy desgastada por el paso de los siglos. Parece ser que el monte Testacho dejó de recibir material con la creación del muro aureliano, que dejó inutilizada la zona portuaria, paralizándose el crecimiento del monte Testacho y convirtiéndose en una cápsula del tiempo para la posteridad. La cuestión es, ¿se convertirán nuestros vertederos en un registro arqueológico que explique cómo vivíamos? Habrá que verlo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si queréis más contenido le tenéis que dar al like, suscribiros al canal y espero veros muy pronto. ¡Chao!